Bienvenidos a esta nueva lección. Vamos a hablar sobre el gobierno. Así que, sin más, comencemos. Y lo primero, empecemos por diferenciar gobierno de administración, aunque la administración la estudiaremos a fondo en la siguiente lección. Quiero hacer la diferenciación porque normalmente se suele confundir. Y es normal, ya que el gobierno se puede considerar, por una parte, como un órgano político, ya que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Pero también se puede considerar un órgano administrativo, ya que los ministros, que son parte del gobierno, también son los jefes de los distintos departamentos en que se divide la administración del Estado, por lo que vemos que hay una relación de subordinación y dependencia de dicha administración respecto del gobierno. No obstante, la administración pública ha de servir con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. En realidad, aunque gobierno y administración son conceptos diferentes, los órganos del gobierno forman parte de la administración, y es por eso por lo que podríamos decir que la administración es un concepto más amplio que el de gobierno. En cuanto a la estructura de cada uno, también es diferente, y quiero pararme un momento a analizar la del gobierno, ya que aquí podemos encontrar en el examen otra de las preguntas trampa que tanto nos gustan. Si nos ceñimos a lo que dice la Constitución, concretamente al artículo 58, el gobierno lo compone el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Sin embargo, la ley del gobierno, que es la Ley 50/1997, no habla de más miembros, habla solo de presidente, vicepresidente o vicepresidentes y ministros. Por tanto, si os preguntan sobre la estructura del gobierno, fijaos bien si se está haciendo referencia a esta ley o a la Constitución. Por lo que respecta a la administración pública, se organiza en departamentos ministeriales que corresponden a los grandes ramos o divisiones de la actividad administrativa. Aquí, la Constitución no fija la composición de la administración, sino que simplemente se remite a la ley. Os lo pondré con un ejemplo un poco tonto, pero muy clarificador. El gobierno vendría a ser como el capitán de un barco y la administración sería la tripulación. El gobierno dirige y la administración obedece. Y nosotros seguimos a lo nuestro. Centrémonos pues en el gobierno. Está regulado en el título 4 de la Constitución, de los artículos 97 a 107, y en la Ley 50/1997. El gobierno es un órgano colegiado. ¿Y qué es eso de órgano colegiado? Pues un órgano colegiado es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto de personas físicas, al contrario que un órgano unipersonal conformado por una sola persona. Las personas que conforman el gobierno se pueden reunir en Consejo de Ministros o en comisiones delegadas del gobierno. Los requisitos para ser miembro del gobierno son los siguientes: ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado para el ejercicio del empleo o cargo público por sentencia judicial firme. Estos miembros no pueden ejercer ninguna otra función representativa salvo las propias del mandato parlamentario, ni tampoco cualquier otra función pública que no derive de su cargo. Tampoco pueden llevar a cabo ninguna actividad profesional o mercantil. Por lo que respecta a su posible responsabilidad penal o civil, esta solo se puede exigir ante el Tribunal Supremo. Si es responsabilidad penal, ante la Sala de lo Penal, y si es civil, ante la Sala de lo Civil. No va a ser al revés, evidentemente. Como no van a estar toda la vida los mismos señores en el gobierno, hay que ver también cuándo se produce el cese de los miembros. Puede ser tras la celebración de elecciones generales, en caso de dimisión o fallecimiento de su presidente, o en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria, que más adelante veremos qué es esto. En todo caso, el gobierno que vaya a cesar continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Vamos a estudiar ahora al capo, al presidente del gobierno. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del gobierno. Hay dos formas de proceder a su elección, una ordinaria y otra extraordinaria. La primera, la ordinaria, es un proceso que comienza con la consulta del rey con los representantes de los grupos políticos que han obtenido representación parlamentaria.
Tras esta consulta, el rey propondrá al Congreso un candidato a través del presidente del Congreso, el cual refrendará este acto. Ya vimos en la segunda lección lo que es el refrendo. Podéis volver a ella si no lo recordáis. Este candidato expondrá su programa político ante el Congreso y a continuación se procederá a la votación de investidura, la cual requiere mayoría absoluta. Si no se obtiene esta mayoría, se repite la votación a las 48 horas, siendo necesaria esta vez solamente mayoría simple para ser investido. Si se consigue dicha mayoría, el rey lo nombra presidente, de nuevo refrendado por el presidente del Congreso, pero si transcurren 2 meses sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones. También se puede elegir al presidente de forma extraordinaria tras la aprobación de una moción de censura o la pérdida de una cuestión de confianza. En un rato explicaremos estos dos conceptos. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, es decir, cuando el presidente se pone malito, etc., sus funciones las asumirá el vicepresidente o alguno de los vicepresidentes siguiendo el orden de prelación y, en defecto de vicepresidentes, alguno de los ministros según el orden de precedencia de los departamentos. Finalmente, el presidente puede cesar por dimisión voluntaria o por dimisión obligatoria tras la pérdida de la confianza parlamentaria o tras una moción de censura, que de nuevo repito, ahora estudiaremos esto, no os preocupéis. También puede cesar por renovación del Congreso o por fallecimiento, claro está. Si nos vamos al artículo 2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, encontramos las funciones que le corresponde al presidente. Como veréis, hay algunas que no puede llevar a cabo si está siendo presidente en funciones, como proponer al rey la disolución de las cámaras, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza o proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Las demás sí que las puede y de hecho debe realizar aunque esté siendo presidente en funciones. Y son las siguientes: representar al gobierno, establecer el programa político del gobierno, dirigir la política de defensa, convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, refrendar en su caso los actos del rey, interponer el recurso de inconstitucionalidad, crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales así como las secretarías de Estado, proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros, resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios e impartir instrucciones a los demás miembros del gobierno. Como ya hemos dicho antes, el gobierno puede reunirse en Consejo de Ministros o en comisiones delegadas, así que vamos a estudiar estas dos figuras. El Consejo de Ministros es la reunión en pleno del presidente y vicepresidente con sus ministros, aunque también podrán asistir los secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos cuando sean convocados para ello. Se reunirá ordinariamente todos los viernes y de cada reunión se levantará la correspondiente acta. Las deliberaciones son secretas. Y al igual que el Presi, el Consejo de Ministros también tiene algunas funciones que no puede realizar si el gobierno está en funciones, como son las de aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso, o en su caso al Senado, y aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. A ver, básicamente, y para que quede claro, un gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y por tanto se ha de abstener de adoptar cualquier otro tipo de medidas, salvo, eso sí, en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general. Si el Consejo de Ministros era la reunión en pleno del presidente y vicepresidente con sus ministros, por su parte, las comisiones delegadas del Gobierno reúnen únicamente a los ministros interesados en materias específicas de cada comisión y sus deliberaciones también son secretas. Estas comisiones pueden ser creadas, modificadas o suprimidas por acuerdo del Consejo de Ministros mediante Real Decreto y a propuesta del presidente del Gobierno. Sus funciones son examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integran la comisión, o bien, si son asuntos que afectan a varios ministerios, estudiar dichos asuntos y elaborar una propuesta conjunta si han de ser resueltos después por el Consejo de Ministros. Y si dichos asuntos no requieren ser elevados al Consejo de Ministros, pues directamente serán resueltos en la propia comisión. Además, realizarán todas las funciones que le delegue el propio Consejo de Ministros. Bien, ya hemos visto la composición del gobierno, así que vamos ahora a ver los órganos que le prestan colaboración y apoyo. Antes que nada, quiero advertir varias cosas.
Primero, que sé y soy consciente de que los nombres de estos órganos y estos cargos que vamos a ver ahora son muy liosos y pueden dar lugar a confusión entre sí, así que tenedlo en cuenta y prestad atención. Y en segundo lugar, que algunos de los cargos que vamos a nombrar os sonarán a chino mandarín porque todavía no los hemos visto. Pero no os preocupéis porque ya irán encajando las piezas, ya que conforme avance la lección los iremos poniendo en contexto. Así pues, vamos con estos órganos. En primer lugar, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. También asistirán a esta comisión el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la materia en cuestión. El presidente de esta comisión es un vicepresidente del gobierno o, en su defecto, el ministro de la presidencia. En caso de ausencia del presidente, presidirá la comisión el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. Por su parte, la secretaría de esta comisión la ejercerá el subsecretario de la presidencia y, en caso de ausencia, el director del secretariado del gobierno. Y repito, no os pongáis nerviosos con todas estas personas y todos estos cargos que ahora mismo nos suenan a chino, porque más adelante los explicaremos y los pondremos en contexto. Las deliberaciones de la comisión son reservadas, que no es lo mismo que secretas, como era el caso de las deliberaciones del Consejo de Ministros y las comisiones delegadas del gobierno, que eran secretas. En este caso son deliberaciones reservadas. Que las deliberaciones sean reservadas significa que pueden hacerlas públicas, pero no harán públicas las diferentes opiniones que han expresado sus miembros para llegar a dichas deliberaciones. Esta comisión se encarga de examinar todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, salvo los asuntos que tenéis ahí marcado en rojo. También se encarga de analizar o discutir aquellos asuntos que afecten a varios ministerios y no sean competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas. Además, importante recalcar que la comisión no podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del gobierno. Otro órgano de colaboración y apoyo, no solo al gobierno, sino también a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que acabamos de ver, es el Secretariado del Gobierno. De hecho, su director, si lo recordáis, acabamos de decir que ejerce la secretaría adjunta de esta comisión, así que ahora ya sabéis quién es este tío. La función de este Secretariado del Gobierno es la de asistir al ministro que ejerce de secretario del Consejo de Ministros, el cual es el ministro de la Presidencia. Que de nuevo, si lo recordáis, acabamos de decir antes que es quien ejercía la presidencia en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en caso de que no la ejerza un vicepresidente del gobierno. Así que ahora ya sabéis también quién es este otro tío. ¿Veis? Poco a poco vamos encajando las piezas. De hecho, el Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia. Después tenemos los gabinetes, que son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. En la siguiente lección veremos quiénes son los secretarios de Estado. Los miembros de los gabinetes realizan, básicamente, tareas de confianza y asesoramiento especial y no pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado. Finalmente, importante mencionar también al Consejo de Estado, que según el artículo 107 de la Constitución es el supremo órgano consultivo del Gobierno y velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Este órgano no está integrado en ninguno de los departamentos ministeriales y ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para poder garantizar así su objetividad e independencia. Para terminar esta lección, vamos a ver los mecanismos de control de la actividad política del gobierno, porque tampoco es plan de que vaya haciendo el gobierno pues lo que le dé la gana. Como ya habíamos adelantado antes, y como lo prometido es deuda, ahora sí es cuando toca hablar de los conceptos que habíamos mencionado, cuestión de confianza y moción de censura. Vamos a empezar hablando de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es un procedimiento concreto a través del cual el gobierno comprueba si todavía goza de la confianza del Parlamento, la cual es necesaria para poder seguir gobernando. Por lo tanto, es el propio gobierno quien plantea esta cuestión ante la Cámara, y se ha de plantear exclusivamente sobre el programa de gobierno o sobre una declaración de política general. Para que se entienda otorgada dicha confianza, la Constitución exige mayoría simple.
¿Y para qué iba a plantear el gobierno una cuestión de confianza y a arriesgarse a que no se la diesen? Pues normalmente el gobierno plantea esta cuestión al Congreso ante una situación de crisis política para plasmar el respaldo de dicho Congreso al gobierno. Con respecto a la moción de censura, esta no la propone el gobierno, sino el Congreso. Y no hace falta que la proponga todo el Congreso, pero sí al menos una décima parte de los diputados, que además deberá incluir un candidato. La moción no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación, y durante los 2 primeros de esos 5 días se pueden presentar mociones alternativas. Para que la moción de censura salga adelante se requiere mayoría absoluta, y en ese caso el gobierno presentará su dimisión al rey para dar paso al candidato incluido en dicha moción, que será nombrado por el rey presidente del gobierno. Ahora bien, como la moción no sea aprobada por el Congreso, es decir, como no se llegue a la mayoría absoluta, los que la hayan presentado no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Las diferencias más importantes entre la cuestión de confianza y la moción de censura son principalmente dos. En primer lugar, que como ya hemos visto, la cuestión de confianza la propone el propio gobierno, mientras que la moción de censura la propone el Congreso. Y en segundo lugar, que la cuestión de confianza requiere de mayoría simple, mientras que la moción de censura necesita mayoría absoluta para que salga adelante. Además de la cuestión de confianza y la moción de censura, existen otros mecanismos de control al gobierno. En este sentido, las Cortes pueden formular al gobierno y a cada uno de sus miembros interpelaciones y preguntas durante las sesiones de control. Finalmente, y en contrapartida a los mecanismos que hemos visto que tiene el Poder Legislativo, es decir, las Cortes, para controlar al Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, el presidente del Gobierno tiene la facultad reconocida en la Constitución de decidir si disolver el Congreso, el Senado o, ambas cámaras a la vez. Dicha decisión ha de ser previamente deliberada en Consejo de Ministros. Una vez propuesta la disolución, esta será decretada por el rey y se deberá fijar la fecha de las elecciones en el Real Decreto de Disolución. Aquí tendríais un poco de manera gráfica lo que es el gobierno y su estructura básica. Y hasta aquí la lección, vamos ahora con el mini test. Como ya sabéis, son 5 preguntas, 4 opciones cada una y una única respuesta correcta. Al final de la lección, en la despedida, os dejaré las soluciones. Y podéis parar el vídeo si lo necesitáis para pensar la pregunta. Sin más, vamos allá. Primera pregunta. ¿El supremo órgano consultivo es A. el Consejo de Ministros, B. el Consejo de Estado, C. la Secretaría de Estado, D. la Delegación del Gobierno? Segunda pregunta. Si no se alcanza la mayoría requerida en primera votación para el nombramiento del presidente del Gobierno, A. se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, B. se disolverán ambas cámaras y se procederá a nuevas elecciones, C. el rey propondrá otro candidato, D. se someterá la misma propuesta a nueva votación 24 horas después de la anterior. Tercera pregunta. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno las propone A. el presidente del Gobierno, B. el rey, C. el Consejo de Ministros, D. el ministro o ministros afectados. Cuarta pregunta. La moción de censura no podrá ser votada hasta que A. transcurran 4 días desde su presentación, B. transcurran 2 días desde su presentación, C. transcurran 5 días desde su presentación, D. transcurran 3 días desde su presentación. Quinta y última pregunta. Los miembros del Gobierno se reúnen A. en Consejo de Ministros, B. en Consejo de Ministros y en gabinetes, C. en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno, D. en gabinetes y comisiones.
Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Espero que os haya sido de ayuda, espero que ahora sepáis un poquito más sobre el gobierno. Y nada, ya sabéis, cualquier duda que tengáis podéis mandármela al correo y lo antes posible os la responderé. Y lo que os digo siempre, mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la siguiente lección. ¡Chao!